revelado, los 10 actos más escalofriantes y malditos de la antigua Roma que el mundo ocultó. La noche caía densa sobre el barrio, y Mariana sentía como el aire se volvía más pesado con cada paso que daba. Al salir de la fábrica, su mente estaba en su pequeño Diego, en las tareas pendientes y en el sudor que empapaba su espalda. Pero había algo más, un escalofrío helado que le recorría la espalda. Cada vez que tomaba el transporte, al mirar a través de la ventana, notaba esos ojos que la observaban fijamente. Era un extraño, siempre allí, siempre silencioso. Su mirada la seguía, como un lobo acechando a su presa, sumergiéndola en un miedo que nunca antes había sentido. En su barrio, las casas viejas parecían tener ojos, las sombras se movían de manera siniestra y los murmullos de la gente aumentaban, creando la atmósfera de un lugar maldito. Cada esquina cumplía con su rol de guardar secretos inconfesables. A veces, entre el ladrido de un perro y un grito lejano, se escuchaban historias sobre sacrificios, pactos oscuros y vecinos que nunca volvieron a ser vistos. Una noche, mientras caía una lluvia torrencial, la sensación de peligro se intensificó. Un rayo iluminó la calle, y fue entonces cuando perdió de vista a Diego, quien normalmente jugaba en el patio. Desapareció, la oscuridad se tragó su risa, y los gritos de madre inundaron el aire. El pánico le robaba la razón mientras recorría las calles empapadas, llamando su nombre, sabiendo que no podía perderlo, que nunca podría permitirle enfrentar el horror que la acechaba. En cada esquina, Mariana debía decidir si la oscuridad de su propia comunidad le traía más miedo que la noche misma. Ese momento, ella recordó las palabras de Doña Rosa, la anciana de la casa del lado: la gente que tú crees que es buena, no siempre lo es. ¿Acaso la vieja sabía más de lo que dejaba entrever? Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, con la voz temblando, decidió buscar ayuda. El terror vibrando en su pecho la llevó hasta Doña Rosa, cuya mirada era penetrante, casi maliciosa. Había algo oscuro en su sonrisa, como si sus antiguos rituales adquirieran vida. Escucha, niña, este barrio guarda secretos que no conoces, dijo mientras sus palabras teñían el aire de inquietud. La información sobre sacrificios le empezó a parecer más que leyendas, un aviso del peligro que acechaba. De repente, un grito se oyó a lo lejos, y Mariana sintió que la tierra temblaba bajo sus pies. Miró hacia atrás y el mundo se volvía confuso, como si el tiempo se detuviera. Diego. La desesperación la condujo hacia la puerta del infierno, una luz tenue en un callejón. ¿Qué la esperaba allí? No lo sabía, pero le era imposible volverse atrás. Enfrentaría la oscuridad que no solo le robó a su hijo, sino la confianza con la que vivía. La línea entre amigos y enemigos se desdibujaba, y el horror que creía lejano ahora la acechaba en cada esquina. ¿Podría salvar a Diego antes de que la noche hiciera su última jugada? La respuesta estaba oculta en la penumbra, y Mariana sabía que lo que le esperaba podría convertirse en su peor pesadilla. Mariana se adentró en el callejón. La luz tenue titilaba como un faro de esperanza, pero en su interior sabía que esa esperanza era engañosa, como un espejismo en el desierto. En su mente, las palabras de Doña Rosa resonaban: los rituales oscuros no son solo historias. De pronto, un ruido rompió el silencio absoluto. Era un lamento suave, casi un susurro. Diego. Llamó, con la voz quebrada, pero el eco de su nombre parecía perderse en la penumbra. A medida que avanzaba, el aire se tornaba denso, impregnado de un hedor que le revolvía el estómago. Algo en su intuición le decía que no estaba sola. Las sombras parecían moverse a su alrededor, danzando con una vida propia, como si el callejón se hubiese convertido en un ser vivo. Mariana se detuvo de golpe al ver una figura en el fondo. Era una niña, con el cabello desordenado y una mirada vacía. No era Diego, pero había algo familiar en su rostro. Ayúdame, dijo la niña, su voz apenas un hilo. Aunque Mariana sentía el aliento helado del miedo en su nuca, no pudo evitar acercarse. ¿Dónde está mi hijo?, preguntó, temiendo la respuesta. La niña la miró con ojos vacíos, como si supiera más de lo que decía, y simplemente señaló hacia un rincón oscuro.
Mariana sintió un escalofrío recorrerla. Se atrevió a dar un paso más, la niña sonrió. Ella recordaba que la risa de su hijo solía llenar el patio, un eco de felicidad que ahora se sentía como un recuerdo distante. La desesperación la obligó a avanzar, en un movimiento casi involuntario. Pero a cada paso, los murmullos a su alrededor se intensificaban, como si las sombras aplaudieran su valentía. No confíes en ella, murmuró una voz antigua, rasposa, que parecía venir de todos los rincones. De repente, un grito desgarrador sacudió la noche. Mariana giró sobre sus pies, las paredes del callejón comenzaron a cerrarse a su alrededor y el miedo se adueñó de ella. Era Diego. Corría hacia su madre, pero a medida que avanzaba, la luz comenzaba a apagarse, y la risa que antes resonaba ahora era una mezcla de llanto y terror. «Mamá», gritó Diego, pero detrás de él, una sombra se movía. Una figura oscura, con ojos que brillaban como brasas, parecía seguirle. Era imposible identificar su forma, pero lo que emanaba de ella era un puro horror. Mariana sintió que su corazón se detenía. ¿Qué era eso? ¿Por qué su hijo estaba tan cerca pero tan lejos? La niña, en el rincón, se reía. No. Diego, regresa, gritó, pero la luz del callejón se apagó por completo, dejándola en una oscuridad abrumadora. La risa de la niña se fue desvaneciendo entre ecos que resonaban hasta perderse. Mariana, atrapada en su propia desesperación, buscó un camino hacia el lugar donde había visto a su hijo, pero cada vez que intentaba avanzar, una fuerza invisible la detenía, como si el propio callejón luchara contra ella. El aire se tornó aún más frío y los gritos de Diego aumentaron en desesperación. «Mamá. Ayúdame». Las palabras de su hijo la empujaron hacia adelante. Se dejó guiar por el eco de su voz, cada grito desgarrador llenando su pecho de nueva energía. Pero en cada paso, una sensación de peligro la envolvía, un oscuro presentimiento que prometía más terror. En un instante, Mariana sintió que por fin había encontrado a su hijo. Estaba justo frente a ella, los ojos llenos de miedo, pero su cuerpo detenía el avance de la sombra que se aproximaba, como una barrera que solo podía sobrevivir con su fuerza. «Toma mi mano». «Rápido», le gritó, pero en el momento en que se extendió para agarrarlo, la sombra la rodeó. Era una marea oscura e implacable que parecía absorber toda luz, y al contacto, sintió como el terror la desgarraba por dentro. Antes de que pudiera unir su fuerza a la de Diego, la sombra lanzó un aullido aterrador. En ese momento, todo se desvaneció. Mariana sintió que el suelo cedía, como si la noche estuviera tragando su esperanza. La oscuridad se apoderó de ella, dejando solo un eco de sus pensamientos desvanecidos en un abismo sin fondo, la sombra. Sonrió, dejándola sola. Pero en su pecho, una voz susurrante decía que eso no había terminado. ¿Cuánto tiempo podría sobrevivir en ese vacío antes de que la sombra la reclamara como suya? La lucha por su hijo apenas había comenzado. Mariana sabía que había algo más, una verdad más oscura de la que podía imaginar. ¿Quién era realmente la niña que había encontrado? La respuesta podría ser el hilo que la mantuviera a salvo, o su perdición definitiva. En la penumbra, un eco de risas retumbaron. ¿Fueron risas de la niña? ¿O de algo más? El terror creció dentro de ella, y con él, la necesidad de encontrar la verdad. Pero, ¿estaba lista para conocer los secretos que el barrio escondía, así como a los que eran visibles? Mariana despertó en un lugar diferente, rodeada de un frío tan denso que parecía cortarle la piel. La oscuridad se había transformado en un pasillo estrecho, encajonado entre paredes de piedras desgastadas, cubiertas por un manto de sombras que se movían con vida propia. La imagen de Diego seguía en su mente, su rostro lleno de terror, y el eco de su voz resonando, pidiendo ayuda. Pero, ¿dónde estaba él ahora? Diego murmuró, pero su voz sonó apagada, como un lamento ahogado. Al mirar cerca, hacia el final del pasillo, una figura apareció entre la bruma de la oscuridad. Era la niña. El mismo cabello desordenado, la misma mirada vacía. Pero ahora, en su rostro había una sonrisa burlona. ¿Te gusta este lugar? Es donde vienen los perdidos, dijo ella, su voz tintineante como un carillón en una tormenta. Mariana sintió que su corazón caía en un abismo de desesperación. ¿Dónde está mi hijo?, insistió. La niña apuntó hacia la penumbra, pero Mariana no podía seguirla. La oscuridad se sentía viva, pulsante, casi como un monstruo que la acechaba, dándole cuenta de lo frágil que era. No hay salida. No hay salvación, susurró la niña,
y su risa reverberó en la caverna oscura. Algo se movió detrás de Mariana, un roce helado que la hizo girar. Un grupo de sombras se alzaba, formando figuras que parecían humanas, pero con rasgos distorsionados. Sus ojos resplandecían como carbones ardiendo, sus bocas abiertas en un grito silencioso. Estaban allí, observándola, como si cada uno de ellos conociera su nombre y su historia. Sudor frío recorrió su espalda. La niña se adelantó, acercándose más, y susurró: «No puedes escapar, pero puedes unirte a nosotros». Mariana, temblando de miedo, sintió que la desesperación se convertía en una ira ardiente que la llenaba. ¿Cómo podía una niña tan pequeña ser parte de algo tan oscuro? «No», gritó, su voz resonando a través del corredor. En ese instante, las sombras comenzaron a moverse, girando a su alrededor como un torbellino. Miedo y rabia se entrelazaron en su pecho, y con cada segundo que pasaba, la sensación de que su hijo estaba perdido la desgarraba aún más. «Dime dónde está Diego», exigió con voz temblorosa. Las figuras se detuvieron y la niña rió de nuevo, elevando el tono de su risa hasta que se volvió un eco aterrador. «¿No lo ves? Él ya juega aquí con nosotros», dijo y, con un gesto, apuntó a un rincón del pasillo donde las sombras parecían agruparse. Mariana sintió su respiración acelerarse. Su instinto le decía que debían actuar rápido. Sin pensar, comenzó a correr hacia el rincón. Las sombras se interpusieron, tratando de bloquear su camino, pero una fuerza insólita la impulsó a seguir adelante. En sus piernas ardía la esperanza de que su hijo aún podría estar a salvo. Poco a poco, las sombras retrocedieron, como si le tuvieran miedo. Hasta que, finalmente, llegó al final del pasillo. Allí, en el suelo, encontró un pequeño objeto brillante. Una de las muñecas de Diego, desgastada pero familiar. Con el corazón latiendo con fuerza, levantó la muñeca, buscando alguna señal de su hijo. «Diego», gritó nuevamente, convenciéndose de que su hijo aún estaba ahí, porque debía estarlo. Y en ese instante, la oscuridad del pasillo pareció apartarse levemente y una voz familiar llenó el aire en un susurro desgarrador: «Mamá». La niña apareció repentinamente frente a ella. Su sonrisa se ensanchó, y las sombras comenzaron a moverse con furia. «No es tan sencillo, Mariana. La oscuridad siempre está esperando su momento, ahora debes elegir». «¿Elegir qué?», preguntó, aterrorizada. Las risas desgarradoras y el retumbar de sus propios pensamientos la abrumaban. Todo estaba claro y confuso a la vez, pero una idea comenzó a formarse en su mente. «Si quieres a tu hijo debes entregarte», dijo la niña, su voz grave resonando como un trueno. Mariana sintió que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. ¿Podría realmente hacer eso? La pregunta resonaba en su mente mientras la oscuridad se acercaba rápidamente. Ya no había tiempo para titubear, debía actuar. Entonces, en un arranque de valentía, Mariana exigió: «No. No voy a dejar que tú y tus sombras se lleven a Diego». Teniendo la muñeca como un talismán, se giró hacia la oscuridad, lista para enfrentar la verdad y lo desconocido. Pero en su corazón una última pregunta susurraba: ¿qué precio estaba dispuesta a pagar por su hijo? En la penumbra, se sintió una vibración, un eco de risas y llantos mezclados. La resolución de Mariana resonaría hasta los confines de este lugar. A veces, el verdadero horror no radica en lo que se ve, sino en lo que está a punto de revelarse. El aire se volvió más denso, casi palpable, y Mariana sintió que las sombras tenían un propósito. A medida que la oscuridad se arremolinaba a su alrededor, su determinación se tornó en pánico. La muñeca de Diego resplandecía tenuemente, reflejando sus miedos y esperanzas en un juego macabro de luz. ¿Entregarte? ¿A qué te refieres?, preguntó, su voz temblando mientras un torrente de preguntas la intimaba. La niña, con sus ojos vacíos, se inclinó hacia ella, como si pudiera leer su alma. «Todo lo que has amado tiene un precio, Mariana», susurró. Las sombras parecieron detenerse un instante, pero solo para alimentarse de la incertidumbre que crecía dentro de ella. «¿Prefieres perderlo todo y quedarte sola, o aceptar lo inevitable y unirte al juego?» Mariana sintió el desgarro interno, una lucha entre el amor y el miedo. «Yo haría cualquier cosa por Diego», murmuró, recordando su risa, sus abrazos. Pero la imagen de la niña y la sombra se cernía sobre ella como un destino aterrador. Con el corazón latiendo con fuerza, decidió que no estaba lista para rendirse. Giró la muñeca hacia la niña y con voz firme gritó: «No voy a dejar que mi hijo sea parte de esto. No te tengo miedo». Una risa horrible resonó a su alrededor, ecos burlones que rebotaban entre las paredes de piedra.
La niña se acercó aún más, su rostro iluminado por la malevolencia. Crees que eres fuerte, pero la oscuridad se alimenta de la angustia. Te devorará, solo es cuestión de tiempo. Entonces, con un movimiento brusco, las sombras avanzaron, como un manto negro apresurándose a cubrirla. Mariana cerró los ojos, sintiendo el frío calar en sus huesos, pero en su mente recordó las historias que su madre le había contado sobre luces que prevalecen en la oscuridad. Diego, gritó una vez más, aferrándose a la muñeca, dejando que la esperanza floreciera en su pecho como una llamarada. En ese instante, la oscuridad pareció vacilar, como si la luz de su amor, aunque tenue, pudiera penetrar la negrura aplastante. Él necesita saber que no te rendirás, dijo la niña con un destello de preocupación en sus ojos. Las sombras, por un breve momento, se detuvieron, llenándose de confusión. Sí, lo haré, replicó Mariana, sintiendo fuerzas que nunca creyó tener surgiendo dentro de ella. Y en un impulso desesperado, lanzó la muñeca profundamente en las sombras. Esto es por Diego y nada me detendrá. Su latido resonó en el pasillo como un tambor, marcando el paso hacia lo desconocido. A medida que la muñeca desaparecía entre las sombras, la risa de la niña se volvió un grito de ira y desesperación que reverberó como un eco sordo. Las figuras distorsionadas empezaron a convulsionar, cayendo al suelo como hojas marchitas arrastradas por el viento. Pero en ese caos, Mariana sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. De repente, una luz comenzó a filtrarse desde el extremo más oscuro del pasillo, y con ella, un profundo silencio que hizo que las sombras temblaran. Las risas y llantos comenzaron a desvanecerse, como si la esencia de la oscuridad se escurriera ante la luz que Mariana desataba. ¿Podría ser que su amor y su determinación eran suficientes para salvar a su hijo? Pero, justo cuando pensó que había ganado, la luz reveló una silueta que se alzaba entre la penumbra. Era un rostro familiar, uno que nunca creería ver nuevamente. Mariana, dijo suavemente, y su corazón se detuvo en un instante. ¿Por qué me dejaste aquí? Era Diego. Pero algo en sus ojos mostraba que la angustia no había terminado. La niña sonrió de manera inquietante. ¿Qué precios estás dispuesta a pagar ahora, Mariana? El terror de Mariana se intensificó. Estaba a punto de descubrir hasta dónde llegarían las sombras para desgarrar su alma. ¿Era Diego realmente él, o había algo oscuro oculto en su regreso? Y en la penumbra, el eco de su pregunta resonó con dolor y resignación. ¿Cómo saber si todavía está vivo, o si ya es parte de ellos? Mariana temblaba al ver a su hijo frente a ella. La imagen que había añorado durante semanas ahora era un espejismo, una visión que la llenaba de una mezcla de amor profundo y terror indescriptible. Diego, su pequeño, lucía igual. Pero su mirada había una sombra en sus ojos que le hacía dudar. ¿Eres realmente tú? Su voz salió quebrada, casi como un susurro. Ella dio un paso adelante, pero la niña con la muñeca, aún presente, la detuvo. ¿Qué esperas, Mariana? Este es el momento de decidir. La luz reveló a tu hijo, pero la oscuridad también lo atrapa. ¿Vas a arriesgarlo todo por un fantasma? El aire se volvió más pesado, la presión del lugar se hacía insoportable. Mariana sintió que el pánico invadía su pecho. Se obligó a respirar despacio, aferrándose a la certeza de su amor. Diego llamó desesperadamente. ¿Por qué me dejaste aquí?, insistió la voz del niño, el eco resonando en su mente. Su corazón se partía en dos al escuchar esas palabras, como si una parte de él la acusara de traición. Sin embargo, la otra parte clamaba por su protección. Nunca te dejé, hijo. Siempre he estado aquí por ti. Mariana gritó, pero sus palabras parecían diluirse en la oscuridad que se cernía a su alrededor. ¿Y qué has hecho para salvarme? ¿Estás dispuesta a enfrentarlo todo por mí? Diego replicó, aunque su tono no era el que recordaba. Había tristeza, había un vacío que cada momento se hacía más abrumador. Las sombras comenzaron a moverse de nuevo, como serpientes abriendo su camino hacia Mariana. La niña sonrió de nuevo. Esto solo puede terminar si aceptas el trato. Entrega lo que amas y él estará a salvo, o arriesga tu alma y enfrenta lo que ellos te han preparado. Mariana sintió un escalofrío recorrer su espalda. La idea de perder a Diego era insoportable. Pero, ¿qué significaría entregarlo todo? ¿Era una trampa? Su corazón tambaleaba entre el amor y la desesperación. Dime que lo amas más que a tu vida, Mariana. Esa debe ser tu respuesta, insistió la niña mientras las sombras se acercaban, formando un círculo apretado que la aislaba de todo. Sí, lo amo más que a nada en este mundo,
gritó, su voz resonando en un eco que parecía desafiar a la oscuridad. Pero con su grito, una sombra emergió, alargándose como un tentáculo hacia Diego. Sus ojos, que apenas destellaban humanidad, ahora brillaban con una intensidad inquietante. Mariana volvió a llamarla, no con voz de niño, sino como un eco profundo, cargado de desesperación. ¿Cómo puedes quererme y también temerme? ¿En quién te has convertido? La lucha dentro de Mariana era real y palpable. Las sombras comenzaban a murmurar, como si estuvieran hablando entre sí, tramando un plan que pronto se desataría. De repente, el aire se volvió helado. La luz que había iluminado el pasillo empezaba a apagarse, marchitándose como si cada resplandor estuviera siendo absorbido por una sombra voraz. Si de verdad quieres salvar a Diego, actúa ahora, dijo la niña, su sonrisa se volvió más amplia, más siniestra. Las almas se alimentan de decisiones y los muertos viajan con los vivos. ¿Qué tan lejos llegarías por él? Mariana sintió que el tiempo se detenía. Todo se redujo a un instante. La elección estaba frente a ella, y no tenía claro qué elegía al final. La oscuridad aumentaba, devorando lo poco que quedaba de la luz. En ese momento, un nuevo alarido atravesó el lugar, más fuerte que el de la niña, como una advertencia. Si no actúas, perderás todo lo que te queda. El latido de su corazón resonaba con el mismo ritmo acelerado de su mente. Miró a Diego y sintió que el amor y la culpa se entrelazaban, formaban un nudo en su estómago. ¿Qué precio estás dispuesta a pagar, Mariana?, reverberó la pregunta, y las sombras se lanzaron hacia ella, listas para arrastrarla al abismo. Y en ese caos, antes de que pudiera tomar una decisión, un grito desgarrador surgió de Diego. «Mamá». Una respuesta definitiva se alineaba en el horizonte, pero el costo del sacrificio era desconocido. La batalla entre la luz y la oscuridad se jugaba en sus manos, pero Mariana sentía que lo que venía era aún más aterrador de lo que había enfrentado hasta ahora. Con el eco de esa última súplica, la oscuridad se abalanzó, y un silencio profundo la envolvió, dejándole solo una pregunta: ¿cuánto estaba dispuesta a perder para salvar a su hijo? Mariana sintió que la oscuridad la consumía. Su mente se inundaba de imágenes de Diego, de sus risas, de sus abrazos. Pero todo se desvanecía en un instante. La niña con la muñeca, ahora casi una sombra misma, se acercó más, sus dientes, afilados como cuchillas, destellaron en la penumbra. No te equivoques, Mariana. Él no es el niño que conocías. Lo que una vez fue puro ahora está manchado por lo que ha vivido aquí, murmuró la niña, sus palabras eran veneno en la lengua, cada sílaba llegaba como un colchón de hielo al corazón de Mariana. La desesperación se entrelazaba con la culpa, creaba una red pesada en su pecho. ¿Qué hice? ¿Qué ha sufrido mi hijo en este lugar? El miedo le oprimía la garganta y su respiración se tornaba irregular. Él me necesita, no tú, él, insistió la niña, su rostro distorsionado por una expresión burlona. Las sombras se retorcían a su alrededor, danzando como serpientes vigías que esperaban el momento oportuno. Mariana apretó los ojos, conteniendo el llanto. Diego. Soy tu madre. Te amo. No permitiré que me alejen de ti. Su voz resonó en el aire, dejando eco en los rincones oscuros. Pero a medida que pronunciaba cada palabra, el sonido parecía disiparse, como si la oscuridad devorara su fe. ¿De verdad crees que eso es suficiente, madre?, preguntó Diego, su voz ahora era un susurro frío, arrastrando la calidez que un día conoció. Los ojos del niño brillaban, y entre el brillo, un atisbo de locura se había apoderado de su mirada. Has llegado tarde. Las sombras comenzaron a estrecharse a su alrededor. Con cada susurro, la atmósfera se volvía más densa, más pesada. Mariana sintió que el aire se iba escapando cada vez más, como si hubiese sido encerrada en un túnel sin salida. No te llevaré. No, gritó, y lanzó una dirección incierta, abalanzándose hacia Diego. Pero la niña se interpuso, sus ojos fríos desbordando una alegría maligna. La muñeca entre sus manos comenzó a moverse, los ojos de la criatura de plástico ahora también ardían con vida, taladrando a Mariana con un terror coreográfico. Esos no son ojos que ven, son ojos que necesitan devorar, rió la niña. Con un gesto, la muñeca giró su cabeza, y una corriente fría recorrió la habitación, multiplicando la sensación de pánico. Las sombras se agolpaban a su alrededor, formando figuras indistinguibles que parecían susurrar su nombre. ¿Qué es lo que deseas, realmente? ¿Salvarlo o salvarte a ti misma? La pregunta era más un grito en su mente que un sonido liberado al aire.
Mariana sintió que el mundo se desvanecía, y todo lo que conocía se reducía a una gran oscuridad. Si elige a la oscuridad, yo también lo haré, pensó, su mente girando. El amor que sentía por Diego la impulsaba hacia adelante, pero el miedo a lo desconocido la mantenía atrapada. La incertidumbre se convirtió en su compañera entonces, como un costal de piedras que no podía soltar. Es tu última oportunidad, madre. Elige antes de que se marchite su luz, dijo la niña con un tono casi melancólico, mientras la risa ahogada de Diego resonaba en el aire, distorsionando la realidad. Mariana se enfrentó al abismo. Las sombras se compactaban, parecía que sus gritos eran solo un eco de desesperación en aquella caverna de pesares. Si debo elegir entre la luz y la oscuridad, que sea lo que deba ser. El silencio inundó el espacio, y de repente, un destello resonó. Una chispa de luz emergió en el centro, enfrentando el pavor que las sombras traían consigo. Voy a enfrentar esto, gritó Mariana, su voz ahora fuerte, retumbando en la oscuridad, pero la respuesta no tardó en llegar. Una risa cargada de burlas llenó el aire. De entre la oscuridad, surgieron más figuras. No será tan fácil, Mariana. Te estás preparando para una guerra que ni siquiera comprendes. La luz pulsó, y en un instante, Mariana se encontró rodeada. Las sombras, ahora claramente definidas, se acercaban, preparándose para la embestida final. Ella no sabía si había hecho lo correcto, pero estaba dispuesta a enfrentarlas, mientras el grito de Diego se hacía más intenso, un eco de terror la envolvió. Mamá, ayúdame. ¿Acaso su amor sería suficiente para seguir adelante o sucumbiría a la oscuridad que amenazaba con sepultarla todo? Las decisiones se entrelazaban con los estruendos de las sombras, mientras la lucha por su alma apenas comenzaba. La luz titilaba, parpadeando en el rincón donde Mariana luchaba por mantenerse firme. Las sombras, como serpientes enojadas, se deslizaban hacia ella, su presencia era una marea oscura y amenazante. A cada paso que daban, se sentía como el hilo de una tela de araña, más apretada, más vulnerable. Diego, aguanta, gritó, sintiendo su voz quebrarse en el aire. La risa de la niña resonaba, parece que la penumbra se regocijaba del dolor. Las figuras en la oscuridad tomaban forma, figuras de rostros conocidos, fluyendo entre las sombras. Cada uno de ellos era un eco de sus miedos, recuerdos disfrazados que la miraban con desprecio. Su hermana, perdida años atrás, con una mirada reprobatoria, su madre, ausente en su vida, sus labios apretados en un silencio que calaba hondo. ¿Por qué no te rindes, Mariana?, susurró la proyección de su madre. Nunca podrás salvarlo. Esta es su vida ahora. Tu amor ya no le alcanza. El dolor era un viaje tortuoso que Mariana no podía soportar, pero en ese mismo instante, recordó las risas de Diego, el brillo de sus ojos cuando le contaba historias antes de dormir. No, no estoy lista para perderlo, pensó, mientras absorbía fuerza de esas memorias. Escuchó un viento helado susurrar en la oscuridad, invadiendo su aura de terror con nuevas ansias de lucha. Diego, tú eres mi luz. Ella se retorció, sus palabras eran un estallido entre el eco helado que la rodeaba. La luz brilló más intensamente, sus ojos buscando en la escala sombría la mirada de su hijo. Nunca pensó que podría encontrarse envuelta en un túnel de terror, donde sus propios recuerdos la atacaban. La niña con la muñeca acortó la distancia, su figura ahora casi tangible, como un espectro más real que la misma vida. Tu hijo ya pertenece a este lugar, a nuestra oscuridad. No puedes revertir eso, dijo. Los ojos de la muñeca chispeaban, y Mariana sintió un escalofrío que le atravesaba la columna. A su alrededor, las sombras comenzaron a moverse más rápido, como lianas peligrosas que buscaban atraparla. La presión aumentaba, cada golpe de su corazón resonaba como un tambor de guerra. Se dio cuenta de que cada figura que la miraba, cada susurro, eran manifestaciones de sus propios temores, los miedos que había escondido bajo la superficie. Si lo que deseas es salvar a Diego, entonces debes abrir los ojos a lo que temes, dijo la niña, burlona. Acepta tu verdad, y quizás puedas escapar. Mariana sintió un nudo en el estómago. Tenía que enfrentarse a lo que había evitado toda su vida. La pérdida, la culpa, la rabia. Recordó la última conversación con su madre, el desprecio que sentía por su ausencia, y en ese instante, todo cobró sentido. La luz en su interior creció aún más. ¿Miedo de enfrentar el pasado? No más, gritó, y sin pensarlo dos veces, avanzó hacia la niña y la muñeca, sin tener claro si estaba dispuesta a perderlo todo. La oscuridad se retorcía, como si le temiera a su determinación. Eso es.
Enfréntalos, resonó una voz en su cabeza, y con un movimiento decidido, levantó las manos. Diego, gritó, con la fuerza que le quedaba, más fuerte que el eco de sus temores, las sombras se agitaban, y en la confusión, Mariana vio un destello más, una presencia familiar que se aferró a su esencia. Era Diego, divergente, similar al niño que conocía pero marcado por las añadiduras de su prisión. Su rostro estaba pálido, su mirada perdida, pero en el fondo había un atisbo de esperanza. Mamá, murmuró. Te encontraré, prometió ella, mientras las sombras intentaban devorar su promesa. Un ruido ensordecedor llenó el espacio a su alrededor, como el grito de 1000 voces que suplicaban por la libertad. Las figuras comenzaban a desvanecerse, pero no sin dejar su huella. Esto no terminó, madre, dijo la niña, antes de que todo se volviera un torbellino de gritos y sombras. Volveremos a vernos. Mariana se sintió levantada por una fuerza inexplicable, y el aire a su alrededor chisporroteaba como una tormenta eléctrica. En un instante, se encontró de pie en un paisaje oscuro, temblando de emoción y miedo. Las sombras estaban lejos, pero sabía que no habían desaparecido. El eco de la niña había quedado impregnado, una amenaza latente en su mente. La luz de Diego se había desvanecido, pero laceraba su corazón, llenando la oscuridad de promesas y nuevos retos. ¿Lograría rescatarlo? Cada paso que daba era un testimonio de su determinación, pero algo en su interior le decía que la lucha apenas comenzaba. Un frío gélido recorrió su espalda al darse cuenta de que no estaba sola. Otras presencias las rodeaban, sombras que menguaban y surgían, como algas en el fondo de un río oscuro. Las miradas la seguían, observando cada movimiento. No está sola, Mariana, susurró una voz a sus espaldas, escalofriante, mientras una risa burlona emergía del fondo. ¿Acaso la oscuridad había evolucionado en algo más peligroso, una conciencia que la acechaba constantemente? Mariana se quedó paralizada, preguntándose si conseguiría enfrentar no solo su pasado, sino un nuevo enemigo cuya forma ni imaginaba. Mariana sintió que su corazón se detenía ante la risa que la envolvía, como un eco burlón que resonaba en la penumbra. Los músculos de su cuerpo se tensaron, y un sudor frío comenzó a resbalar por su frente. La voz parecía hacerse más clara, pero la fuente se ocultaba entre las sombras. Su mente dio vueltas, buscando un punto de anclaje, mientras las presencias ominosas se acercaban cada vez más. ¿Quién está ahí? Muéstrate, gritó, e hizo la única cosa que pudo pensar, avanzar hacia la oscuridad, retando al miedo que se cernía sobre ella. Las sombras se diseminaron, creando un espacio en el que una figura delgada emergió, como una sombra escapada de una pesadilla. Era un rostro conocido, pero grotesco, con facciones distorsionadas y reconocibles. Era su padre, o lo que había quedado de él. La tristeza y el resentimiento en sus ojos se entremezclaban con el odio, y Mariana sintió que sus entrañas se retorcían. No lo encontrarás, Mariana. Nunca podrás salvarlo. Este es un lugar donde los débiles son devorados, dijo la figura con una voz grave, llena de desesperanza, mientras su mirada se deslizaba por el entorno. ¿Eres tú? ¿De verdad? La pregunta quedó atrapada en su garganta, y el aire pareció estrangularla. Aquella visión no podía ser cierta, debía ser otra mentira de la oscuridad. Él extendió una mano, y la oscuridad a su alrededor se intensificó, como si estuviera tratando de atraerla hacia él. Hiciste tu elección, y ahora pagas por ella, prosiguió. No puedes tenerlo. No mereces a Diego. Sin pensarlo, Mariana sintió que sus pies se movían de manera involuntaria hacia él, como si una cuerda invisible la jalara. No. No voy a dejarte ganar, gritó, mientras luchaba por resistir la atracción. La figura comenzó a desvanecerse, pero la risa de la niña resonó de nuevo, envolviéndola en un abrazo helado. Las sombras danzan donde hay miedo, y tú eres el faro que atrae su oscuridad, dijo la niña, que aparecía y desaparecía entre las sombras, como una mariposa en medio de un sopor nocturno. Mariana se detuvo en seco. La angustia la invadió al darse cuenta que todas esas voces, todas esas sombras eran parte de ella misma. El pavor que sentía ante la idea de perder a Diego estaba atado a recuerdos que nunca había querido enfrentar. En ese instante, comprendió que tal vez la forma de derrotar la oscuridad no era luchar contra ella, sino aceptar su existencia. Si él es mi luz, entonces no hay lugar para el miedo, murmuró, como un mantra que empezaba a calar en su interior. Pero el entorno la retaba, cada sombra parecía sonreírle, burlándose de su determinación.
Vamos, Mariana, así ni siquiera llegarás a llamar su nombre, murmuraron las sombras, susurrándole secretos que solo debían ser olvidados. Ella las enfrentó con mirada desafiante. El eco del juramento que hizo resonó en su mente. Diego, te encontraré. Su voz se fortaleció y empezó a levantar las manos, creando una vibrante luz que comenzó a disipar la negrura. El frío empezó a retroceder, pero se dio cuenta de que había un precio que pagar. Las sombras comenzaron a gritar, una cacofonía de penas y alegrías que se mezclaban entre risas macabras. Las figuras de su pasado se hicieron más presentes, todas esas personas con las que había compartido su vida, cada una enfrentándola con un aire de decepción. No puedes huir de nosotros, advertía su madre, su voz cargada de reproches. Tu amor no es suficiente. Siempre serás un fracaso. No es cierto, replicó Mariana, el enojo ardía en su pecho. Hoy, seré más que eso. La luz que emanaba de sus manos parecía temblar, un pequeño hilo de esperanza en medio del caos. Pero en ese instante, el aire se llenó de un grito desgarrador, un sonido que resonaba como el eco de un adiós definitivo. La voz de Diego era clara, pero se entremezclaba con la desesperación de las sombras. Mamá, ayúdame. El corazón de Mariana latía con fuerza, cada latido era un recordatorio de lo que debía hacer. Pero mientras sus fuerzas aumentaban, la sombra oscura que formaba la niña giró a su alrededor, un torbellino de oscuridad que buscaba aplastarla. El juego ha comenzado, Mariana. Juega sabiamente o perderás, las palabras se grabaron en su mente. Mariana, temblorosa, sabía que no solo debía enfrentarse a su miedo, sino también a las oportunidades que la oscuridad le presentaría. ¿Pagaría un precio? Estaba verdaderamente lista para aquello, y justo en el momento más tenso, el mundo a su alrededor se sacudió. La oscuridad estalló como un volcán, y mientras las sombras comenzaban a devorar la luz que había creado, un helado susurro llenó el aire. Bienvenida al horizonte de tus peores temores, Mariana. La oscuridad avanzaba, y su futuro, su vida, todo lo que amaba estaba en la línea. ¿Tendría la fuerza suficiente para romper el ciclo? ¿O se convertiría en una más de las sombras? Un escalofrío recorrió su cuerpo mientras el eco de la risa de la niña retumbaba en su mente. Todo era un juego, y Mariana se dio cuenta de que las reglas estaban cambiando. La lucha solo comenzaba. Mariana se encontró en el centro de un torbellino de oscuridad, la luz que había creado se desvanecía rápidamente, arrastrada por las sombras que solo parecían alimentarse de su desesperación. El eco del grito de Diego seguía resonando en su mente, pero la angustia se mezclaba con un nuevo tipo de determinación. No terminaré en la oscuridad, gritó, sus palabras resonaron en el aire como un golpe de tambor. Con un movimiento decidido, la luz emergió una vez más desde el fondo de su ser. Esta vez, el resplandor era más fuerte, como si la furia de su amor por Diego le diera poder que nunca había imaginado poseer. Las sombras titubearon, desdibujándose ante la luz, pero no cedían tan fácilmente. De pronto, la figura de su padre volvió a aparecer, esta vez con una sonrisa que no era de esperanza, sino de burla. Esa luz no te salvará, Mariana. Las sombras son más que simples miedos, son tus recuerdos, tus fracasos, dijo, acercándose, su rostro una mezcla de orgullo y desdén. Cállate, exclamó, luchando por contener las lágrimas que amenazaban con caer. No me puedes hacer dudar. No puedo perderlo. Mientras las sombras danzaban a su alrededor, el aire cambió, una presión opresiva envolvió su pecho. Era como si todas sus inseguridades, sus recuerdos más dolorosos, se estuvieran aferrando a ella, tratando de arrastrarla nuevamente a la oscuridad. Las risas se intensificaron, convirtiéndose en un grito ensordecedor que reverberaba en su mente. No solo eran sombras, eran sus propios fracasos, su miedo al rechazo, sus anhelos no cumplidos. Eres una decepción, nunca podrás ser suficiente, repetía ecos de voces familiares, cada susurro era un recordatorio de su pasado. Sentía que el suelo bajo sus pies se desvanecía. Era un abismo que la llamaba a gritos. Diego. Ahora su voz era un susurro desgastado. Se dio cuenta de que no podía ser solo luz, necesitaba transformar su miedo en fortaleza. Con sus manos temblorosas, tomó aire y cerró los ojos. Recordó a Diego, su risa, su mirada llena de amor. El cálido abrazo que él le daba, ese sentimiento de pertenencia que había creído perdido. Él es mi razón, no voy a dejarlo ir. Se concentró, permitiendo que la luz se intensificara. Tenía que transformar cada sombra, cada dolor en energía. Las risas comenzaron a desvanecerse,
pero una sombra, más densa que las demás, se acercó con rapidez, susurra en su oído, no lo encontrarás. Acepta que ya es demasiado tarde. Con un grito desgarrador, Mariana enfrentó su más profundo miedo. No es demasiado tarde. Diego es mi luz. En ese instante, un destello de luz brotó de su corazón, expandiéndose como un supernova que arrasó con las sombras a su alrededor. Sin embargo, la sombra persistente seguía ahí, más fuerte que antes, desafiándola. ¿Qué harías para salvarlo?, preguntó la sombra con una voz seductora, llena de promesas y peligros. Solo un sacrificio, un simple sacrificio. La tentación la envolvió como un abrazo helado. Mariana sintió que su voluntad empezaba a flaquear. ¿Qué tengo que sacrificar? Dímelo. Su feroz deseo por salvar a Diego la empujaba, pero la duda la carcomía. Todo. Debes dejarlo ir, dijo la sombra, extendiendo una mano como si pudiera ofrecerle un trato. Jamás, gritó, pero en su corazón, sentía que la lucha apenas comenzaba. ¿Realmente podría enfrentar esta oscuridad? Con cada impulso de su corazón, la luz crecía, pero el sacrificio la acechaba, como un monstruo en la esquina de su mente. Con cada segundo que pasaba, su decisión se tornaba más complicada. Las sombras a su alrededor comenzaban a bailar, a coquetear con su caos interno, burlándose de su batalla. No era solo un enfrentamiento contra el miedo, era un dilema que podría definir su vida, un juego macabro de emociones que la llevó al borde del abismo. ¿Dejarías a Diego por tu propia salvación?, presionó la sombra. Su sonrisa se hizo más amplia, como un depredador acercándose a su presa. Mariana sintió que el mundo a su alrededor empezaba a desmoronarse, y con la figura de Diego llamando en su mente, sabía que su respuesta podía cambiar todo. ¿Está dispuesta a arriesgarlo todo? La oscuridad siempre cobra su precio. Mientras las palabras retumbaban en su mente, un escalofrío recorrió su cuerpo, y Mariana se quedó atrapada, sabiendo que la decisión que tomaría determinaría no solo su destino, sino el de Diego, y de todos aquellos que había amado. ¿Tendría realmente el valor de enfrentar la debilidad que había definido su vida hasta ahora? ¿Sería capaz de reconocer que a veces hay que arriesgar la luz para encontrar la verdadera oscuridad que al final se convierte en salvación? Todo alrededor se congeló, y en ese momento de tensión, Mariana comprendió que su batalla estaba apenas comenzando. Mariana respiró hondo, el aire a su alrededor ardía con una sensación casi palpable de miedo y determinación. Las sombras danzaban a su alrededor, susurros de desesperación llenaban el espacio, pero su corazón latía con fuerza, un tambor de guerra que anunciaba que no se rendiría. La figura en el centro, la niña con la muñeca, sonreía desde las tinieblas, sus ojos brillaban con deseos oscuros. ¿Crees que puedes derrotar lo que hay en ti, Mariana?, preguntó, su voz como una melodía envolvente que intentaba seducirla al abismo. No voy a dejar que me engañes, gritó Mariana, consciente de que la clave para salvar a Diego no solo radicaba en derrotar a las sombras, sino en enfrentar su propio horror, lo que había escondido en lo más profundo de su ser. Su amor por Diego florecía como una llama en medio del caos, y con cada latido, esa luz crecía, combatiendo a las sombras que intentaban devorarla. La niña se acercó un paso más, estirando su mano hacia Mariana. ¿Y si tu luz no es suficiente? Quizás, en realidad, tu hijo ya no te necesita. Cállate, bramó Mariana, el miedo le corría por las venas, pero la angustia por su hijo la llenaba de determinación. No sabes nada de lo que soy capaz. Con un grito que resonó en toda la oscuridad, levantó la mano, apretando la muñeca de su hijo, que brillaba en sus dedos. Dame a Diego. A su alrededor, el aire vibró, y las sombras comenzaron a moverse convulsamente, casi como si la luz que destilaba pudiera devorarlas. Mariana sintió que el suelo bajo sus pies se estabilizaba, los gritos de desesperación se volvían ecos lejanos. La figura de Diego apareció a su lado de nuevo, más débil pero aún presente. Su mirada, antes plena de terror, ahora mostraba un leve destello de esperanza, algo que Mariana decidió abrazar. Mientras la niña reía, Mariana comprendió que ese era el momento de actuar. Si debo arriesgarlo todo, lo haré por ti, dijo mientras miraba a su hijo, sintiendo que la energía que emanaba de ambos crecía como un torrente desgarrador de luz, disolviendo las sombras que se cernían sobre ellas. Te he perdido por tanto tiempo, pero no de nuevo. Las sombras se precipitaban hacia ella con una velocidad terrorífica, y el eco de las risas se mezclaba con los llantos de las almas perdidas que habían sido devoradas por la oscuridad. Pero, en ese instante de vulnerabilidad, Mariana supo lo que tenía que hacer. Alzó sus manos, y con cada palabra que pronunciaba, sintió como una barrera protectora se construía a su alrededor.
Soy más fuerte de lo que imaginas, murmuró, su voz resonaba con una fuerza inquebrantable. El amor es más poderoso que tus sombras. Y, con ese grito, una explosión de luz emergió de su pecho. Las sombras a su alrededor comenzaron a gritar, retorciéndose y tambaleándose. La luz de Mariana se arremolinó, llevándose consigo vientos de oscuridad, hasta que, en un instante glorioso, la figura de Diego estuvo a su lado, iluminada. Él sonrió, su rostro reflejando la misma valentía que ella había adoptado. «Mamá, vamos», dijo con una voz clara, mientras las sombras finalmente comenzaban a desvanecerse, como un mal sueño ahuyentado por la luz del amanecer. Juntos, extendieron las manos, y en ese momento, la barrera de oscuridad se rompió, dejando chispas resplandecientes que iluminaban el camino hacia la salvación. Las risas de la niña se extinguieron, su figura desapareció como humo. Aunque las sombras seguían acechando en la distancia, ya no tenían el poder que antes habían tenido. Mariana y Diego, unidos en su amor, podían enfrentar cualquier cosa que pudiera surgir frente a ellos. Mariana abrazó a Diego, sintiendo que cada latido le daba vida, que juntos podían vencer no solo a las sombras que siempre acecharían, sino también a sus propios miedos. «Siempre estaremos juntos, hijo mío», prometió. Nada puede romper este vínculo, y así, de la oscuridad, emergieron hacia la luz del nuevo día, dejando las sombras atrás. Sabían que la batalla contra la oscuridad no había terminado, pero ahora, juntos, tenían la fuerza suficiente para enfrentar cualquier desafío que se acercara. La esperanza florecía, y en su pecho, el amor vibrante iluminaba cada rincón, llevando una promesa, frente a la oscuridad, nunca dejarían de luchar. En su camino hacia el hogar, Mariana miró hacia atrás una vez más, recordando la oscuridad que había enfrentado. No era un final, sino un nuevo comienzo, una alerta de que el verdadero poder reside en la luz que cada uno lleva dentro. Con su corazón rejuvenecido, dio un paso tras otro, lista para enfrentar lo que vendría. Ahora, mientras atraviesan el umbral de su nuevo destino, te invito a que tomes un momento para reflexionar sobre esta historia. Si te ha impactado, necesitas suscribirte ahora mismo a este canal para no perderte nuestras historias exclusivas. Dale al botón de like ahora para alimentar el algoritmo y mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Y por último, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. Tu apoyo es fundamental para seguir creando más relatos que toquen el corazón.